Alergias durante Navidad. El día de hoy nos enfocamos en las respiratorias porque existen de diferentes tipos. Hoy nos acompaña la doctora Mayra Martínez, entre sus especialidades está alergología. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Daniela, por tu invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre las alergias respiratorias, porque lo decíamos, y diciembre es como el protagonista de desencadenar o que aparezcan todos tipos de alergias, pero hoy hablemos de respiratorias. Mira, fíjate, Daniela, algo muy peculiar que ocurre en estas fechas es que durante todo el año hemos batallado con alergias respiratorias, desde rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma bronquial. Y para esta etapa del año prácticamente la mayoría de los pacientes están asintomáticos y tratados. Pero surge una pregunta, ¿le tienen miedo a que llegue diciembre? ¿Por qué la mayoría de los pacientes, cuando llega diciembre, la primera llamada o el primer mensaje o WhatsApp es: doctora, viene diciembre, ¿cómo podemos prevenir alguna crisis? Sí. Y hay mucha literatura que habla del por qué esto ocurre. Una de las principales es el cambio climático. El cambio climático, hacia las etapas de diciembre, las temperaturas suelen ser más bajas. Y con ello, la polinización, nosotros tenemos todo lo que es el Ávila, y una de las características principales es el camping-melao, que es un arbusto, una gramínea que crece durante estas épocas decembrinas, y su polinización, sus esporas van al ambiente y obviamente que al respirarlas, inhalarlas, inclusive pueden contaminar los alimentos y desencadenar cuadros o crisis de alergia, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. ¿Y cuál es el problema de esto? Que esto no solamente viene con la polinización del camping-melao, sino que al bajar la temperatura, muchos virus, como el sincitial respiratorio, se apodera de la vía respiratoria de estos pacientes y vienen las complicaciones, no solamente de rinitis alérgica o conjuntivitis alérgica, sino complicados con cuadros de rinosinusitis, bronquitis, que ya es como una modificación de la historia natural de la enfermedad. Sí, vemos entonces cómo diferentes factores durante esta época se van sumando. Sí, polinizaciones, bajas temperaturas, cambios bruscos, porque también es una realidad que en nuestro país hemos tenido temperaturas muy extrañas durante los últimos meses, en donde esperamos tener frío y vamos teniendo calor, o de repente tenemos mucho calor en el día y mucho frío en la noche, o invertido, de repente un día frío pero una noche muy calurosa. Entonces vamos teniendo cambios bruscos de temperaturas y también estos fenómenos de cambios, y como lo decíamos al principio, el Ávila, que recubre Caracas prácticamente, o sea, nuestro pulmón natural, pero también tiene este tipo de ramificaciones, de vegetales que pues generan también algún tipo de reacción alérgica. Pero ¿cómo hacerlo? Porque si bien es cierto de que muchas personas que son alérgicas ya están como que preparadas mentalmente, pero hay personas que sufren también de algún tipo de alergia espontánea en esos momentos, que dicen, bueno, a mí nunca me había pasado, pero en esta época es donde estoy presentando entre moquillo, un poquito de gripe, un poco de tos, nunca me había pasado. ¿Qué hacer con estas personas? Porque los alérgicos en general están como que preparados, ya tienen su artillería completa. Exactamente. Hay unas personas que se pueden, de hecho, hacerse más sensibles, sin que en realidad haya una historia natural de alergias. Y bueno, el sistema inmunológico juega un papel muy importante en esto, porque también tenemos que tomar en cuenta los detonantes. Por ejemplo, los fuegos artificiales, las velas aromáticas que se colocan en las casas, son, vamos a decir así, proteínas que se van a conseguir en el aire y que pueden sensibilizar a muchos pacientes sin que en realidad hayan presentado o tengan o cursen con problemas de alergias de tipo respiratorio. También es muy importante, Daniela, las reacciones cruzadas que existen, con los pólenes alimentarios y estos pólenes, ambientales, donde una persona puede ingerir un alimento y puede resultar en una alergia respiratoria, Hablar de alergias respiratorias no solamente involucra antígenos ambientales, también muchos alérgenos alimentarios, producto de las cenas navideñas, pueden incurrir
en rinitis alérgicas complicadas con cuadros de asma bronquial. O sea que no solamente es lo que podamos percibir en el ambiente a través del olfato o a través de nuestra boca, porque respiramos de las dos maneras. A veces pensamos que solamente son eso que entra por la nariz y resulta que la nariz tiene filtro, pero la boca no. Okay. Entonces ahí tenemos esto. El detalle más importante es que el filtro fisiológico de nuestras mucosas es llamado ahora microbiota. ¿Okay? Son esas bacterias residentes fisiológicas de todas nuestras mucosas y que estos detonantes pueden desequilibrar, ¿okay? La fisiología de estas mucosas y obviamente generar cuadros o exacerbaciones de alergias, inclusive en un paciente que nunca ha padecido nada de estos síntomas. ¿Okay? Por supuesto. Hablamos entonces también, entramos en la microbiota intestinal, también conocida anteriormente como flora intestinal. Antes la conocíamos como la flora y pensábamos que solamente en la parte digestiva hacía como que un papel o un trabajo, pero también hemos visto el intestino como segundo cerebro, todo lo que tiene que ver con esas manifestaciones incluso eléctricas que están allí. Entonces, eso es como un todo, ¿no? Bueno, sí, la microbiota humana, así es que se le ha dado la denominación, porque es un conjunto de microorganismos que son más de 100.000 billones que residen en todas nuestras cavidades. Y obviamente la mucosa intestinal, por ser la mucosa más grande y conocida como el sistema nervioso periférico entérico, la más importante, las bacterias que residen allí como que tienen un papel crucial, pero este intestino tiene muchos ejes porque estas mucosas se pueden comunicar. Y ya hay descripción de mucosas como los ejes intestino-pulmón, intestino nariz, todo lo que es la microbiota de vía respiratoria, que también alteraciones y cambios mínimos en estas estructuras microbiológicas son muy importantes para desencadenar cuadros respiratorios en pacientes que no son alérgicos. Claro, incluso ya China una vez más, tomando como alerta nuevamente esta época como un repunte de enfermedades respiratorias activas. Y digo China porque ya cuando uno escucha China asocia directamente COVID. Entonces, pero existen muchas manifestaciones respiratorias que actualmente se encuentran y usted no las nombraba al principio de la entrevista. Sí, pueden existir estornudos, congestión nasal, rinorrea, que es el moco transparente, el fastidioso goteo postnasal que nos va a llevar a los aclaramientos de la voz. Y obviamente que eso puede desencadenar crisis de tos que pueden conllevar a síndromes de hiperreactividades bronquiales y en los asmáticos, lastimosamente, desencadenar crisis de asma. ¿Okay? Sí. Crisis de asma. No podemos olvidar los árboles de Navidad. ¿Okay? Están durante todo el año resguardados, guardados, llenos y al sacarlos llenos de polvo y en ellos conseguimos los ácaros ambientales, pero también conseguimos hongos ambientales que son detonantes y desencadenantes de todas estas crisis. ¿Cómo hacer con el arbolito de Navidad? Aunque muchas personas ya lo montaron. Vamos a verlo al regreso porque esto nos puede seguir de recomendaciones para este año. Si usted aún no ha desempolvado su arbolito de Navidad o le puede servir para el próximo año. Vamos a ver. Vamos a irnos a la pausa. La doctora Mayra Martínez nos seguirá acompañando al regreso. Ella es médico alergólogo y estamos hablando sobre las alergias respiratorias durante este año. Así que si tiene preguntas o comentarios en las redes sociales activas, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.